Listo. Muy bien, niño. Entonces, en la guía número 5 vamos a encontrar entonces los siguientes temas, ¿sí? Vamos a hablar de las operaciones con fracciones, es decir, seguimos hablando con números fraccionarios. Bien. Vamos a comenzar viendo la comparación de fracciones, es decir, cómo establecer cuándo una fracción es mayor a otra, o menor, o igual. Después vamos a proceder con aprender a sumar, bueno, a reprender no porque ya lo vimos en grado cuarto, pero listo, vamos a retomar nuevamente esto, vamos a repasar cómo sumar y restar fracciones y terminaremos la guía con multiplicar y dividir fracciones. ¿Listo? Entonces, esos son los 3 temas que vamos a trabajar durante las próximas 3 semanas en la guía número 5. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar por la primera parte. ¿Listo? Vamos a analizar el siguiente problema que nos presentan aquí al principio. Dice así: Rafael, Miriam y Jorge compraron para cada uno una pizza del mismo tamaño. Rafael la partió en 2 pedazos iguales y se comió uno. Miriam partió su pizza en 4 pedazos iguales y se comió 2. Y por último, Jorge se comió 4 pedazos de los 8 trozos iguales en los que dividió su pizza. ¿Quién de ellos comió más pizza? A ver, inicialmente con lo que dice el problema, ¿qué me pueden inferir ustedes? ¿Qué pueden determinar? ¿Qué me pueden concluir? ¿Quién comió más pizza? Tranquilos, solamente digan lo que de pronto creen leyendo el problema, no hay problema, ¿vale? A ver. ¿Quién creen ustedes que comió más pizza? A ver. No todos pueden opinar lo mismo, alguno dirá este, pero no adivinen, sino piensen bien, lean bien el problema y díganme para ustedes, ¿quién comió más pizza? Solamente esa es la pregunta, sencilla. ¿Mm? Profe, Ajá, dime. pues para mí fue Jorge. Profe, Ok. para mí fue Jorge. Ok, van 2 quiz. ¿Jorge? Ok, bueno. Valeria, para ti, ¿qué te ayuda o qué logras leer o qué parte te ayuda a determinar que el que comió más pizza es Jorge? Porque cuando leí, uno de ellos partió la pizza en 2 y se comió una, ¿no? Y pues el único que yo veo que tiene más es Jorge, que la Ok. partió en 8 y se comió 4. Ok, perfecto. Listo, muy bien. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a analizar un problema de fracción como debe analizarse un problema de fracción. ¿Listo? Muy bien, niños. El problema me empieza diciendo que 3 amigos, me enviaron los nombres. Bueno, estos 3 amigos compraron 3 pizzas iguales para cada uno. ¿Listo? O sea que compraron ¿listo? Entonces, suponga que esas son las 3 pizzas que compraron los amigos. ¿Sí o no? Venga, yo recuerdo cómo se llama el otro. Rafael.
¿Listo? Entonces, vamos a empezar por Rafael. ¿Listo? Rafael. ¿Qué dice el problema de Rafael? Rafael dice que su pizza la partió en 2 pedazos, ¿cierto? O sea, hizo este corte y se comió uno de ellos. ¿Qué fracción representa esa imagen que acabo de hacer allí? 1/2. 1/2, correcto. 1/2. Vamos con Miriam. Miriam tiene la misma pizza que tiene Rafael y que tiene Jorge, pero Miriam partió su pizza en 4 partes iguales. ¿Y cuántas partes se comió? 2. ¿Qué fracción representa eso? 4/2. ¿Cómo? 4/2. Al contrario, recuerden, numerador, lo que tomo, denominador, lo que tengo. 2 cuartos. ¿Listo? Muy bien. Y vamos con el último amigo, que es Jorge. Vamos a ver qué pasó con Jorge. Jorge, ¿en cuántos pedazos partió su pizza? En 8. En 8. ¿Y cuántos pedazos se comió? 4. 4 pedazos. ¿Qué fracción se representa allí? 4/8. 4/8. Muy bien. Chicos, una pregunta. La parte que pinté de Rafael, de Miriam y Jorge, ¿es la misma? No, ¿Por qué? ¿Qué tiene diferente la parte que pinté de Rafael a la que pinté de Miriam? porque Rafael tiene una y Porque Rafael tiene una, Miriam tiene 2. Miriam tiene 2 y Jorge pues tendría 4, ¿cierto? 4. Ok, bueno. Para analizar mejor esta respuesta, porque yo quiero que la analicen bien, porque es que nos estamos dejando llevar es por otras cosas, pero vamos a analizar lo siguiente. Tomen una hoja de papel, ¿sí? O una servilleta, no sé, lo que tengan. Una hoja de papel de cuaderno, de blog, la que tengan. Tomen una hoja. ¿Listo? Espérenme un momentico, yo tomo la mía. Les voy a mostrar lo siguiente. Quiero que tomen esa hoja. ¿Listo? Quiero que tomen esa hoja y la doblen por la mitad. ¿Listo? Yo la voy a doblar en este sentido. ¿Listo? Van a doblar su hoja por la mitad. ¿Listo? Muy bien. Doblenla muy bien. ¿Listo? La vuelve a abrir. ¿Y cuántas partes quedó la hoja? 2. En 2. Muy bien. Quiero que escoja una de las 2 partes y las pinte. ¿Sí? Escojan una de las 2 partes y la pintan.
Muy bien. Yo acabo de pintar mi parte, ¿cierto? ¿Qué fracción tengo allí? Un medio. Un medio, correcto. Tengo un medio en la fracción. Ahora, vamos a doblarla nuevamente, ¿sí? A donde la habíamos doblado. Y vamos a hacer otro doblez en el otro sentido, es decir, así. Vamos a doblarlo nuevamente. ¿Listo? Y la vamos a abrir. ¿Qué fracción me quedó ahora? 2/4. Ah, 2/4. 2/4, chicos. Bueno, y antes de hacer la siguiente pregunta, vamos a volverla a doblar donde nos quedamos y vamos a hacerle un último doblez acá. Volvemos a abrir y analicemos. ¿Qué fracción es ahora? 4/8. 4/8. Bueno, pregunto, niños. Es la misma hoja, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí, profe. Ok, es la misma parte que pinté al inicio, ¿cierto? ¿Ustedes vieron que yo pinté otra parte, otras cosas? No, profe. No, ¿cierto? Lo primero que pinté, ¿verdad? Y mire que a partir de esa parte, por más que yo doble la hoja, la fracción aparentemente sigue aumentando. Porque ustedes me dijeron, la primera era ¿qué? Un medio. La segunda que mostré. 2/4. La tercera que mostré. 4/8. Chicos, yo seguí mostrándoles la misma hoja y en cada parte que iba doblando, usted me iba diciendo una fracción aparentemente distinta. ¿Y eso quiere decir que 4/8 es mayor a un medio? ¿O que 2/4 es mayor a un medio? ¿O que 4/8 es mayor a 2/4? En otras palabras, ¿Jorge comió más que Miriam? ¿Miriam comió más que Jorge, que Rafael? ¿Jorge comió más que Rafael? Pensemos en eso, niños. Miren, los pedazos de pizza, si ustedes observan muy bien la parte que se comió cada uno de ellos, es lo mismo, niños, es lo mismo. Miren, Rafael comió un solo pedazo, pero el pedazo que se comió Rafael no es más grande que un pedacito de los de Miriam, que un pedacito de Jorge. ¿No les parece? ¿Ya están viendo? Ah, analícenlo de la siguiente manera. Suponga que usted compra un pan, ¿cierto? Un pan de 1000. Y usted lo parte en 2 y se comió un pedazo de esos. O sea, se comió un medio de pan. Ahora, usted otro día vuelve y hace lo mismo. O bueno, digamos otra persona, Daniela también compró un pan de 1000 de los mismos, pero ella lo partió en 4 partes y se comió 2 pedacitos. Los 2 pedacitos que se comió Daniela no forman la misma parte que se comió Allison, por ejemplo. ¿Sí o no? Claro, niños, es lo mismo, mire. La diferencia entre Miriam y Rafael es que Miriam no cogió todo el pedazo de pizza que cortó, sino que lo volvió a partir y obtuvo pedazos más pequeños. Pero los 2 pedazos más pequeños forman la misma parte que se comió ¿quién? Rafael. ¿Sí ven? Lo mismo pasa con Jorge. Jorge obtuvo pedacitos más pequeños. Obtuvo pedacitos más pequeños. ¿Sí? Pero al unir los 4 pedazos que se comió Jorge, forman los mismos 2 pedazos de Miriam y forman el mismo pedazo de Rafael. ¿Sí? Ahora analicemos lo siguiente. Profe, entonces, ¿por qué las fracciones son distintas?
Deberían ser la misma entonces en cada caso. Niños, es que no he dicho que son distintas. La fracción es la misma. ¿Cómo así, profe, que es la misma? Si yo estoy viendo que la primera es 1/2 y la segunda es 2/4 y la tercera es 4/8. Son números distintos. ¿Cierto que son números distintos, niños? Sí. Exacto, son números distintos, niños. Pero las fracciones se utilizan para representar una porción o una parte de algo, ¿cierto? Y como ustedes están viendo, la parte de Rafael, de Miriam y Jorge es ¿qué? La misma. La misma. Significa que estas fracciones, aunque tengan cantidades distintas, son las mismas. ¿Listo? En matemáticas, a esas fracciones distintas que representan la misma cantidad se llaman equivalentes. ¿Listo? Entonces, repito y defino nuevamente las fracciones. Las fracciones, dos o más fracciones son equivalentes si representan la misma cantidad. Repito, dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad. No se preocupen si no copian, si algo así, porque ya todo lo que estoy diciendo está en la guía. ¿Ok? Entonces, simplemente quise aquí mostrarles y analizarles la solución del problema. Esta solución también está en la guía. ¿Listo? Pero quiero explicarlo así. ¿Ok? Entonces, niños, no hablamos de fracciones iguales, sino de fracciones ¿qué? Equivalentes. Ok. ¿Y cuándo es que son equivalentes? Cuando representan ¿qué? La misma cantidad. La misma cantidad. Correcto. Vamos a hacer vamos a hacer un pequeño ejemplito. ¿Listo? Voy a borrar aquí. Recuerden que puedo borrar porque ya todo está aquí ya dicho, entonces no tengo problema. Simplemente avanzo en la clase y les muestro. Bueno, supongamos lo siguiente. Yo tengo esta figura. Voy a representar una fracción. ¿Listo? Y para que no digan que yo hago trampa, que estoy mirando otras cosas. Alison, dime en cuántas partes la divido. En 4. 4 partes, ok. En las 4 partes las puedo hacer así, cruzando, o las puedo hacer todas paralelas. ¿Listo? Hagámoslas paralelas. Muy bien, 4 partes. Daniela, ¿en cuántas partes coloreo? 2. 2, vamos a colorear 2. Hagámoslo salteado. Para que se vea interesante. Listo. Niños, ¿qué fracción tengo allí? 2/4. 2/4. Muy bien. Pongamos aquí 2/4. Listo, niños. Ahora resulta que yo a esta imagen le hago esto. Pregunto, niños. ¿Y de otra parte? No. ¿Dibujé algo más? No. No. Lo único que hice fue dividir esto entre 2. Bueno, multiplicarlo, simplemente trazar esta línea para que me quedaran 2 partes. Ya. Pero la parte que me interesa es que la parte coloreada yo no la siga haciendo, es decir, yo no siga pintando, sino que con lo mismo que hice inicialmente, ya me quede. Al hacer esa línea
horizontal, ¿qué fracción me queda? 4/8. Niños, ¿equivalentes las fracciones? Sí. Claro que sí. ¿Por qué son equivalentes? Porque las dos representan la misma La misma cantidad. cantidad. Es decir, si usted tiene una representación gráfica y usted no sigue coloreando nada más, usted está obteniendo fracciones equivalentes. Le puede hacer las líneas que quiera. Pero mientras no pinte nada más, sus fracciones van a ser ¿qué? Equivalente. Equivalentes. Listo. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer esto. Niños, ¿cómo me queda la fracción? ¿Cuántas partes están coloreadas? 2. 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 no, ya dejaron de ser 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y cuántas hay en total? 16. 16. Chicos, ¿pinté algo más o simplemente hice las líneas? Solo hizo las líneas. Ok, o sea que 8 16avos es ¿qué? ¿Cómo es que se dice? Es equivalente a 4/8 y también es equivalente ¿a quién? A 2/4. A 2/4. ¿Listo, niño? Entonces la idea es esa. Dos o más fracciones que representen la misma cantidad se llaman fracciones Equivalente. equivalentes. Muy bien. Entonces, con esta parte iniciamos en la guía el estudio de la comparación de fracciones. ¿Listo? Con la parte de definir fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes en la comparación de fracciones, en el tema que vamos a ver hoy, es demasiado importante, porque a partir de esas fracciones equivalentes es que podemos definir cuándo una fracción es mayor o menor que otra. ¿Listo? Ok, entonces, ya vimos que para obtener fracciones equivalentes debemos hacer dibujitos o hacer cortes con hojas o hacer pinturas o hacer cosas. Bueno, resulta que no siempre es así y existe la forma analógica de hacer las cosas. ¿Cómo hace analógica? Con proceso matemático. Es decir, si yo quiero comprobar que dos fracciones son equivalentes, simplemente aplico el siguiente proceso. Supongamos que usted tiene una fracción donde tenga A sobre B. Yo utilizo letras para simbolizar cualquier valor. ¿Listo? No importa qué diga ahí. Lo importante es que usted sepa que es una ¿qué? Una fracción. ¿Cuál es el numerador de esta fracción? ¿Cuál es? ¿Se me fue el audio o es que no escucho a nadie? ¿Cuál es? No entiendo, profe. No, yo no entiendo. Una fracción se escribe siempre un número sobre otro. ¿Cierto que sí? El número es el número de arriba. Bueno, yo no quiero utilizar números, no importa. Yo utilizo letras. Para no pensar en otro número, ¿sí? Ponerme a inventar fracciones no es lo mío, entonces yo utilizo letras. A sobre B. Simplemente pregunté, ¿cuál es el numerador? Ana María me estaba diciendo algo. ¿Qué me estabas diciendo, Ana?
¿El numerador es quién? El de arriba. La. Ah, correcto. El numerador es el número que va arriba, o sea, la letra A. ¿Sí? Cuando ya utilice números, pues es el número de arriba. ¿Cómo se llama el número que va en la parte de abajo? Denominador. Denominador. Muy bien. Entonces, utilicemos otra fracción. Otras letras. C sobre D. Numerador, C. Denominador, D. D. Listo. Ahora, supongamos que esas dos fracciones son equivalentes. ¿Qué signo utilizo aquí para decir que son equivalentes? El de igual. El igual. Muy bien. Ahora miremos el método que se usa para determinar, sin dibujar nada, sin graficar nada, que las dos fracciones son equivalentes. Es este. Vamos a multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda. Y lo mismo vamos a hacer de manera contraria, es decir, el denominador de la primera por el numerador de la segunda. Cuando multipliquemos esos dos, los resultados deben ser iguales. Este es el proceso para encontrar que dos fracciones sean ¿qué? Equivalentes. Equivalente. ¿Listo? Vamos a hacer la prueba con dos que hicimos ahora. 4/8 y 8/16. Vamos a comprobarlo. ¿De qué manera es que multiplico? ¿Qué forma estas flechas? ¿Qué forma? ¿Qué forman las flechas? ¿Una qué? Una X. Una X. Vamos a multiplicar en forma de X. Perdón, aquí. 4 ¿por quién? Por el denominador de la segunda. Correcto. ¿Qué es quién? El 16. Entonces vamos a tener 4 multiplicado 16. Debe dar lo mismo que la otra multiplicación en el otro sentido. O sea, 8 por 8. 8. Muy bien, vamos a multiplicar y vamos a ver si nos da lo mismo. 4 por 16. $64. Y 8 por 8. 64, profe. 64. ¿Son iguales? Sí. Correcto, entonces como los resultados son iguales, las fracciones son ¿qué? Equivalente. Equivalentes, correcto. Vamos a escribir así. Son equivalentes. Si los resultados son distintos, ¿qué pasaría si los resultados son distintos? No son No equivalentes. son equivalentes, correcto. Entonces, este es el proceso, niños, este pequeño proceso es con el cual podemos identificar, repito, sin dibujar nada, que dos fracciones son equivalentes. ¿Listo? Ese es el proceso. ¿Ok? Para que lo tengamos en cuenta y nos lo aprendamos desde ahora. ¿Listo? Bueno, por acá en la guía hay unos ejercicios, unos ejemplos que están resueltos, pero vamos a verlos. Bueno.
Bueno, se comprueba si las fracciones son equivalentes. La primera es 3 cuartos y 12 dieciseisavos. 3 cuartos y 12 dieciseisavos. Lo voy a borrar. Vamos a comprobarlo nosotros. ¿Listo? ¿Cómo dice? 3 cuartos y 12 dieciseisavos. Listo. Vamos a comprobar si las dos fracciones son equivalentes. ¿Cómo es que multiplicamos? El numerador de la primera con el denominador de la segunda. Bueno, en forma de X. Eso, perfecto, Alison. ¿Te diste cuenta? ¿Sí? En matemáticas muchas veces usamos algo corto que nos ayude a identificar un proceso. En este caso, simplemente decimos que multiplicamos en forma de ¿qué? De X. De X, ¿ok? Entonces, multiplicamos 3 por ¿cuánto? Por 16. Por 16. ¿Y la otra multiplicación cuál es? 4 por 12. 4 por 12. ¿Listo? Vamos a multiplicar entonces. 3 por 16. 48. ¿Y 4 por 12? 48. ¿Son iguales? Sí. Sí. Entonces, las fracciones son ¿qué? Equivalentes. Equivalentes. Listo. Muy bien. Primer ejemplo resuelto. Sí son equivalentes. El segundo ejemplo que dice ahí es 8 quintos y 16 séptimos. 8 quintos y 16 séptimos. ¿Listo? Vamos a verificar estas otras dos. Muy bien. ¿Multiplicamos en qué forma? De X. En X. Muy bien. Empezamos entonces de izquierda a derecha. 8 ¿por quién? Por 7. Por 7. Y en el otro lado tenemos 5 por 16. 5 por 16. Muy bien. Entonces tenemos 8 por 7. 8 por 7, ¿cuánto le da? 56. 5 por 16. 80. ¿Son iguales? No. Entonces las fracciones No son equivalentes. no son equivalentes. ¿Listo? Entonces decía que esto lo escribo acá simplemente para decir que no son equivalentes. Aquí sí son equivalentes. ¿Ok? Entonces, esta es la forma de obtener, de saber, sin dibujar, sin graficar, si dos fracciones son equivalentes. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No. Hablen ahora o callen para siempre. Bueno. Niños, por favor identifíquenme si las C son equivalentes. 2 novenos y 14 63avos. ¿Son equivalentes? ¿Sí o no?
Profe, sí son equivalentes. Ok, ¿cuánto te dio cada producto? 126. Correcto. 2 por 63, 126. Y 9 por 14, 126. Como ambos productos son iguales, las fracciones son equivalentes. Muy bien, eso es correcto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, no es difícil, miren, identificar cuándo dos fracciones son equivalentes. Bueno, niños, nosotros, ¿cómo obtuvimos fracciones equivalentes a partir de una inicial? Doblando, pintando, cortando, ¿cierto? Como cuando hicimos el ejemplo con la hoja, aquí, para encontrar más fracciones equivalentes, lo único que hicimos fue colorear una parte e ir doblando una tras otra. ¿Listo? Un momento. Bueno, listo. Y en otras maneras encontrábamos las fracciones equivalentes dibujando. ¿Se acuerdan cuando hicimos el dibujo del rectángulo y comenzamos a colorear y a partir y a trazar líneas? Ok. Resulta que también hay una forma que nos, digamos que nos ahorra esa parte. ¿Sí? Bueno, existen dos métodos para hallar fracciones equivalentes. El primer método para hallar fracciones equivalentes se llama simplificación. ¿Listo? El primer método para encontrar fracciones equivalentes se llama simplificación. ¿Y en qué consiste la simplificación? Consiste en multiplicar tanto numerador como denominador por un mismo número. Me explico. Si yo tengo la fracción 2/5, y quiero encontrar una fracción equivalente, lo único que debo hacer por la simplificación es multiplicar tanto numerador como denominador por el mismo. ¿Cómo así el mismo? Bueno, el número que usted escoja. Juan José, dame un número. Sí, pero ¿Cuál? 6. 6, ok. Bien, vamos a simplificar 2/5 multiplicando numerador y denominador por 6. ¿Listo? Niños, la condición es que sea el mismo. Yo no puedo hacer arriba por 6 y acá por 5. No se puede. Debe ser el mismo número que multiplique al numerador y al denominador al mismo tiempo, ¿sí? Que sea el mismo número. Muy bien, multipliquemos. ¿Cómo nos queda la nueva fracción? 2 por 6. 12. 5 por 6. 30. Y listo, niños, miren. 12 treintavos es una fracción equivalente ¿a quién? A 2/5. ¿Lo quieren comprobar? Háganlo. Multipliquen en X. 2 por 30 y 5 por 12. ¿Cuánto les da? Profe, 2 por 30 me da mi 60. Correcto. ¿Y 5 por 12? También, profe, lo mismo. Ah, ¿sí ven? Comprobado entonces que son equivalentes. ¿Sí ven, niños? Entonces, una forma de obtener fracciones equivalentes es a través de la simplificación. ¿Y en qué consiste la simplificación? Multiplicar numerador y denominador, ¿por quién? Por el número que usted quiera, pero que sea el mismo. ¿Listo? Esa es la simplificación. Sencillo, ¿no? Otro.
Encontremos una fracción equivalente a 3 séptimos a través de la simplificación. ¿Qué hacemos entonces? Multiplicamos numerador y denominador por un mismo número. ¿Cuál número? Kevin, dame un número. 4. 4. Bueno, multiplicamos numerador y denominador por el número 4. ¿En qué fracción se me convierte? Doce 28avos. 12 28avos. 3 por 4, 12. 7 por 4, 28. Y ahí está. ¿Bien? Una fracción equivalente. ¿Un tercer ejemplo o está claro? Está claro, profe. Hay que estar claro, ya hagamos otro. ¿Listo? Uno por acá. Fácil. Vamos a encontrarle una fracción equivalente a 13 medios a través de la simplificación. Multiplico, multiplico. ¿Por quién? A ver, Keiner, dame un número. Número, profe. Sí, un número. El 4. Otro. Ya dije 6 y 4, hagamos otro. 5. Ok, multipliquemos entonces por 5, a 13 por 5 y a 2 por 5. ¿Listo? 13 por 5 y 2 por 5. ¿Cómo me queda la nueva fracción? Trece por 5 me da 65. Y Y 2 por 5, 10. entonces, ¿cómo se lee la nueva fracción? 65 décimos. Correcto, 65 décimos. Ahí está entonces la fracción equivalente a 13 medios si multiplico por 5. ¿Listo? Recuerden que el número a multiplicar, ¿se lo dan o usted lo escoge? Se escoge. Se escoge, correcto. ¿Listo? Entonces, esa es la simplificación. ¿Pregunta? Dan 130. ¿Qué cosa? Las 2 dan 130. Ah, para saber si es equivalente. Ah, sí, claro. Pero digamos que ese proceso de equivalencia ya lo podemos omitir porque ya con la simplificación está comprobado de que si son equivalentes cualquier fracción que yo tenga al multiplicar por cualquier número. ¿Listo? Entonces, en este caso, sí, claro, 13 por 10 y 2 por 65 nos da 130 en ambos casos, comprobando así que son equivalentes. ¿Listo? Bueno, ese es el primer proceso, simplificación. Vamos con el segundo y último proceso. Ese último proceso se llama simplificación. ¿Listo? Entonces, el primero se llama simplificación y el segundo se llama simplificación. La simplificación es lo contrario a la simplificación. ¿Sí? Observen que en los tres ejemplos que hicimos ahora, las tres fracciones que encontramos eran con números más grandes a los que inicialmente estaba dando. ¿Cierto que sí? Sí. Bueno, la simplificación, como es lo contrario,
vamos a pasar de esa fracción grande a una fracción más pequeña, ¿cierto? Y como es lo contrario, ¿qué es lo contrario a multiplicar? Dividir. Dividir. Entonces, en este caso, sería la definición así. La simplificación es un proceso en el cual se divide el numerador y el denominador de la fracción por un mismo número. Eso es la simplificación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, resulta que en este caso, a ver, yo tengo 15 doceavos. Vamos a usar la simplificación para encontrar una fracción más pequeña, pero que sea equivalente. Recuerden que el objetivo es que sea equivalente a la primera. ¿Listo? Y para eso debo dividir numerador y denominador por un mismo número, ¿cierto? Pero resulta que aquí nos ponen condiciones. Ya no es el que nosotros queramos, es el que divida a los dos al tiempo. Por ejemplo, si yo selecciono el 2, el 2 divide a 12, ¿cierto? O sea, el 2 está en la tabla del 2, ¿verdad? Pero 2 divide a 15. No. No, entonces el 2 no me sirve. ¿Bien? Aquí no es cualquiera, aquí es el que nos funcione, el que nos sirva. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué número divide a 15 y a 12 al mismo tiempo? ¿30? ¿El 30? ¿Qué te fuiste por allá? Pregunto nuevamente, ¿qué número divide a 15 y a 12 al tiempo? No sé, vamos para allá. A ver, ¿qué número divide a 15 y a 12 al tiempo? Está sencillo, está fácil. Un número que divide a 15 y a 12 al tiempo. 10. ¿Nada? ¿20? ¿Qué estás haciendo, Alison? Yo estoy preguntando qué número divide a 15 y a 12 al tiempo. El 20 no divide a 15 y a 12, porque el 20 es más grande. El número que divide a 15 y a 12 no puede ser más grande. ¿15 y 12 están en la tabla de quién, niños? ¿15 y 12 están en la tabla de quién? En la tabla del 3. Ah. Entonces, a 15 y a 12 los divide el 3 al mismo tiempo. 15 dividido 3. 5. 12 dividido 3. 4. Listo, niños. Ahí está, miren. Encontré una fracción equivalente a 15 doceavos a través de la simplificación. Es decir, dividiendo numerador y denominador entre el mismo número. Y así obtuve 5 cuartos. ¿Serán equivalentes? Comprobémoslo.
multipliquemos en X. Profe, Ajá. una pregunta. Sí. Pues como esa es la simplificación, ahí se tiene que multiplicar en X o dividir en X. No, la simplificación solamente me está diciendo que divida numerador y denominador cuando esté encontrando otra fracción. Pero cuando yo esté comprobando si son equivalentes, el proceso es el mismo que hicimos inicialmente. Multiplicas en X. ¿Cuánto da? Da 60. Da 60. ¿Listo? Muy bien. ¿Da 60 en ambos lados? Sí. Ok, entonces comprobado. 5/4 es equivalente a 15 doceavos. ¿Sí? Miren que la simplificación se está usando para pasar una fracción con números más grandes a una fracción que tenga números más pequeños. ¿Listo? O sea, lo contrario a la complificación. La complificación era números pequeños a números más grandes. ¿Listo? Entonces, la simplificación es dividiendo, pero debemos tener cuidado qué número los está dividiendo. ¿Listo? Entonces, voy a hacer otro ejemplo para que esclarezcamos cualquier duda que podamos tener más adelante en algún posible o algún futuro ejercicio. ¿Listo? A ver, voy a aumentar el tamaño de los números. Voy a hacer una fracción más grande. A ver. 60 sobre 74. Listo, niños. Ya tengo una fracción con los números más grandes. Vamos a simplificarla. Eso quiere decir que vamos a encontrar una fracción equivalente, ¿sí?, a través de la división del numerador y del denominador por un mismo número. Recordemos que en este caso no lo puedo escoger, no puedo escoger el número. Quiere decir que debo encontrar qué número divide a 60 y a 74 al tiempo. En este caso, niños, se nos complica un poco porque el 60 lo podemos encontrar en la tabla de multiplicar, ¿cierto? Pero el 74 no, nos queda mucho más difícil, ¿cierto? Entonces, existe un método, un proceso que me ayuda a encontrar ese número que me va a dividir a 60 y a 74 al tiempo. Y ese método ya lo vimos. Utiliza el símbolo MCD. ¿Qué significa MCD? ¿Qué significa MCD? Ya lo vimos, están las otras guías. Hay hasta actividades de eso. Máximo común divisor. Máximo común divisor. ¿Para qué me sirve el máximo común divisor? Me sirve para encontrar un número que divida a un conjunto de números. Eso es el máximo común divisor. En este caso, necesito encontrar un número que divida a quiénes al tiempo. ¿Cuáles son los números que yo debo encontrar que los dividan?
60 y 74. Correcto. Entonces vamos a tomar 60 y 74. Les recuerdo que este proceso ya ustedes lo han visto y lo saben porque lo vi y lo expliqué. Si no lo recuerdan, los invito a que vean el video nuevamente de esa clase para que lo recuerden. 60 y 74. Muy bien. Nosotros, para encontrar esos criterios, esos números que dividen a otros, utilizamos algo llamado criterios de divisibilidad. ¿Cierto? 60 y 74, por ejemplo, son divisibles ¿por quién? Son divisibles por 2, porque 60 termina en 0 y 74 termina en 4, y el 4 es un número par. Entonces, voy a dividir por 2. Al dividir por 2, ¿en qué se me convierte 60? En 30. ¿Y el 74? En 37. Si yo busco otro número que divida a 30 y a 37 entre sí, no lo voy a poder encontrar. ¿Saben por qué? Porque 37 es un número primo. Es decir, solo se puede dividir por él. ¿Se acuerdan que antes hablamos de primos también? Entonces, niños, miren la importancia que tienen los temas que vemos. La matemática es muy progresiva. Un tema depende del siguiente y del siguiente y del siguiente y del siguiente. Si usted falla antes, pues cuando esté avanzando, pues no va a poder, porque no va a tener claro lo que se ve antes. Entonces, ¿cuál es el único número que divide a 60 y a 74? El 2. El 2. ¿Y cómo me queda la nueva fracción? 30 sobre 37. ¿Listo? Y esta fracción es equivalente a la de acá. La simplificación es un poco más compleja que la simplificación, yo entiendo eso. Por eso aquí voy a quedarme un buen ratico para que quede claro. ¿Listo? Acá en la guía hay unos ejercicios de simplificación, unos ejemplos ya resueltos. Vamos a verlos por acá. Bueno, 60, 135. 60, 135. $60, 135. Bueno. Listo, niños. Entonces, vamos a simplificar. Es decir, vamos a encontrar otra fracción más pequeña a esta, pero equivalente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues dividiendo, porque estamos simplificando. Bueno, niños, según los criterios de divisibilidad, el número divide a 60 y a 135 al tiempo. El 5. El 5, correcto. ¿Y cuánto me dan las divisiones? 60 dividido 5. 12. ¿Y 135 dividido 5? 27. Ok, 27. Listo, niños. Ya simplifiqué. Ya obtuve una fracción equivalente a la inicial, más pequeña, miren. 12, 27avos.
es equivalente a 60/135, la cual simplifiqué dividiendo entre 5 porque ambos números se pueden dividir por 5 al mismo tiempo. ¿Listo? Pero observemos lo siguiente. Resulta que cuando uno simplifica, puede seguir haciéndolo hasta encontrar una fracción y ya no se puede. A esa fracción se le conoce como mínima expresión o fracción irreductible. ¿Listo? Te repito nuevamente. Cuando uno hace la simplificación uno la puede seguir y seguir y seguir y seguir. Si se puede, solo si se puede. Si no se puede, o hasta llegar al punto donde no se pueda, se llama mínima expresión o fracción irreductible. Entonces, vamos a verificar si 12 y 27 no se puede seguir simplificando. ¿Sí? Entonces pregunto, ¿existe algún número que divida a 12 y a 27 al tiempo? Cuando los números sean pequeños, los invito a que miren sus tablas de multiplicar. Los dos que estén en la misma tabla, ese es el número que los divide. 12 y 27 son pequeños. O sea que pueden mirar en qué tabla están el 12 y el 27 al mismo tiempo. En ninguna. ¿En ninguno? En la tabla del 3. En la tabla del 3. O sea que el 12 y el 27 se pueden seguir simplificando, se pueden seguir dividiendo por 3. Entonces encontramos una nueva fracción e incluso más pequeña. 12 dividido 3. Cuatro. 4. ¿Y 27 dividido 3? 9. 4 novenos. Pregunto. 4 y 9. ¿Están los dos juntos en alguna tabla de multiplicar? No. No, entonces significa que hasta aquí podemos llegar. O sea que 4 novenos se conoce como mínima expresión ¿de quién? De 60 y 135 ¿Listo? Entonces mire que la simplificación la podemos hacer en varios procesos o la podemos hacer directamente. ¿Cómo así que directamente? Vamos a volver a escribir 60 y 135. Y yo quiero llegar aquí rápido. O sea, yo quiero llegar a la mínima expresión así, en un solo paso, rápido, que no me toque hacer bastantes. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque hay fracciones que tienen muchos pasos en la simplificación con tal de encontrar la mínima expresión. Pero existe un proceso, ya lo hicimos, que nos ayuda a encontrar rápido el número que los divida para llegar aquí rapidito, a la última expresión. ¿Listo? Entonces, ese proceso ya lo hicimos, se llama máximo común divisor. El máximo común divisor me ayuda a encontrar el número que divida a 60 y a 135 para así obtener rápidamente la mínima expresión sin necesidad de pasar por esto de acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es ese proceso? Ustedes ya lo vieron. Tomamos entonces los números 60 y 135 y comienzo entonces a través de los criterios de divisibilidad a determinar cuáles lo dividen.
60 y 135 son divisibles por 5, ya me lo habían dicho. ¿Y cuánto me queda? 12 y 27. 12 y 27 son divisibles por ¿quién? Por 3, ya me lo habían dicho. O sea que termino aquí en 4 y termino aquí en 9. ¿Cuánto me quedó aquí? ¿Cuánto me quedó? Los dos multiplicados, 15. Correcto, me quedó 15. O sea que, ¿qué número utilizo para dividir a los dos rápido y que obtenga rápido su mínima expresión? 15. 15. Y si quieren, compruébenlo, niños. 60 dividido 15. ¿Cuánto? 4. 135 dividido 15. Da 9. Ahí está, niños. Entonces tengo muchas maneras de simplificar. Ya sea paso por paso hasta llegar a la mínima expresión, o ya sea dividiendo por un número el cual me dé la mínima expresión inmediatamente. ¿Listo? Entonces, estos ejemplos, obviamente este ejemplo ya está resuelto aquí en la guía, este también, y este me lo inventé yo ahora. ¿Listo? Obviamente, no es necesario que ustedes me copien todo lo que están viendo aquí en el tablero, sino presten atención. Porque en la guía, pues se encuentran muchos no, se encuentran ejemplos que están resueltos paso a paso, los cuales ustedes para comprenderlos, simplemente deben leer muy bien lo que están haciendo. ¿Sí? Miren, aquí está la solución a los ejemplos de la guía. ¿Sí? Miren. ¿Ven? Nos dio lo mismo. ¿Bien? Ahí está resuelto. ¿Ven? Bueno, niños, entonces estos últimos 5 minutos que nos quedan, vamos a intentar explicar esta última parte que es rapidito porque ya conocemos mucho, que es la relación de orden. ¿Cómo así relación de orden? La relación de orden es cuando a mí me dicen que un número es mayor o menor que otro, o igual. Eso es la relación de orden. Entonces, a través de estas reglas que ustedes están leyendo allí, ¿sí? Esos 3 punticos, esos 3 asteriscos, esos 3 números pi, nos está diciendo en cada uno de ellos una regla que se debe cumplir para poder determinar cuando una fracción es mayor o menor a otra. ¿Listo? Entonces, dice así. La primera, dos fracciones que tienen el mismo denominador es menor la que tiene menor numerador. Dos fracciones que tengan el mismo denominador es menor la que tiene menor numerador. ¿Quién tiene menor numerador? ¿3 quintos o 4 quintos? 3 quintos. 3 quintos. ¿Quién es menor? ¿Quién es menor entonces? Sí, 3 quintos, correcto. Entonces, cuando ustedes vean que tienen el mismo denominador, usted se va a desocupar de ellos. Usted se va a enfocar en los ¿qué? ¿Cómo se llaman ellos? Numeradores. En los numeradores, correcto. Entonces, cuando usted vea que los denominadores son iguales, miramos los numeradores y miramos cuál es el mayor y cuál es el menor. Entonces, el mayor es 4 y el menor es 3. O sea, ¿qué símbolo me sirve? Recuerden que existen 3 símbolos. Bueno, 2 símbolos para decir que son mayor o igual.
estos dos. Entonces decimos que 3/5 es, ¿cómo se lee esto? Menor. Menor que 4/5. ¿Listo? Entonces, en eso consiste la primera regla. Cuando tengamos dos fracciones de igual denominador, solamente vamos a enfocarnos en los numeradores para saber cuál es más grande o cuál es mayor. ¿Listo? Recuerden que este símbolo me gusta identificarlo como que la boquita se abre siempre hacia donde está el número más grande. ¿Listo? Por eso quedó aquí. Abriéndose hacia dónde? Hacia 4/5 porque es el más grande. ¿Listo? Bueno, la siguiente regla. Niños, si son no sacan, les pido el favor de que vuelvan a ingresar 5 minuticos más para que terminemos esto, ¿listo? Solamente 5 minuticos más. La segunda, ¿qué dice? Bueno, aquí tuve un error, pero dice así, lo voy a corregir. De dos fracciones que tienen el mismo denominador, es mayor la que tiene mayor numerador. Dos fracciones que tienen el mismo, bueno, aquí es lo mismo, puse aquí, pero lo corrijo así. Dos fracciones que tienen el mismo numerador, aquí dice numerador, es mayor la que tiene menor denominador. Eso es lo que me equivoqué aquí, me equivoqué acá. ¿Listo? Entonces, cuando descarguen la guía, lo corrigen, por favor. Aquí dice numerador y aquí diría menor. ¿Listo? Es mayor la que tiene menor denominador. Ok. Bueno, pausemos un momentico. En el mismo Tienen el mismo numerador. numerador. Correcto. Muy bien. ¿Listo? Entonces, como tienen el mismo numerador, vamos a enfocarnos en quiénes. En los denominadores. En los denominadores. Y recuerden, es mayor quien tenga el menor denominador. Aquí funciona lo contrario. ¿Sí? Es mayor quien tenga menor denominador. ¿Quién tiene menor denominador? ¿7 medios o 7 cuartos? 7 medios. 7 medios, o sea que 7 medios es más grande a 7 cuartos, o sea que el símbolo abriría así. Entonces decimos, 7 medios es mayor que 7 cuartos. Entonces, repasemos. Cuando tengo igual denominador, es mayor quien tenga mayor numerador. Pero cuando tengo igual numerador, es mayor quien tenga menor denominador. ¿Listo? Esas son las dos primeras reglas. Bien, ahora ya para terminar por hoy, ¿en qué consiste la última regla? La última regla me dice qué pasa cuando tengo distintos numeradores y distintos denominadores. Por ejemplo, 3 cuartos y 9 medios. Chicos, ¿los denominadores son iguales? ¿Son iguales? No. No. ¿Los numeradores son iguales? No. Entonces no puedo aplicar ni la primera ni la segunda regla. Me toca mirar a ver qué se hace cuando todo es diferente. Según el documento, nos dice así. Para comparar fracciones que tienen distintos denominadores y distintos numeradores, se simplifican, ya sabemos, de tal manera que se obtenga el mismo denominador y se aplica el primero de estos casos. O sea que hay que convertirlas, o sea, simplificarlas para que tengan el mismo denominador. ¿Listo? Y resulta que nosotros vimos por allá un método que nos ayuda a encontrar un múltiplo común entre varios números. Eso se llama
¿MCM qué significa? Máximo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Cuando yo tengo este tipo de fracciones y las quiera comparar de así, me toca encontrar un múltiplo común para poder simplificarlas. Es decir, vamos a hallar el MCM de los denominadores, o sea, de 4 y de 2. Recordemos que el proceso que diferencia el MCM al MCD es que para el MCM los números deben llegar ¿hasta dónde? Hasta 1. Utilizando también los criterios de divisibilidad. 4 y 2 son divisibles ¿por quién? Por el 2. Por 2. Correcto, por 2. Al dividir me queda 2 y 1. Ya tengo 1 convertido en 1, me falta el otro. ¿Por cuánto divido a este 2 para que sea 1? Por 2 también. Y ahí me queda 1. Listo, ya convertí todos en 1. ¿Qué me quedó aquí? 4. Ok, listo. ¿Para qué me sirve ese 4? Me sirve como punto de referencia porque a ese 4 es que necesito convertir los denominadores. Pregunto, ¿4 debo convertirlo para que sea 4 o ya es 4? Ya. Ya es 4, ¿cierto? Nada que hacer. Pero el 2, ¿por cuánto debo multiplicarlo para que sea 4? Por 2. Por 2, correcto. Niños, ¿cómo se llama el proceso en el cual multiplico el denominador? Se llama simplificación, acuérdense. Significa que lo que yo multiplique acá abajo, ¿también debo multiplicarlo? Arriba. Entonces a esta fracción yo no le hice nada. 3/4 sigue siendo 3/4. Pero ¿cómo me queda la nueva fracción? Multiplico 9 por 2, 18, y 2 por 2, 4. 4. Ahora sí, niños, miren, tengo el mismo denominador. Aplico la primera regla. ¿Quién es mayor? ¿18 cuartos? 18/4 es más grande que 3/4. O sea que el símbolo lo abriría a así. ¿Listo? Esto es la comparación de fracciones. Cuando tienen igual denominador, cuando tienen igual numerador y cuando tienen distinto numerador y denominador. ¿Listo? Esos son los procesos. ¿Ok? Bien, chicos, entonces, la actividad que está aquí propuesta es una actividad sencilla, no es muy larga. ¿Listo? Miren, solamente hablamos de simplificación. Para ordenar, yo debo aplicar esto, ¿sí? Del MCM, para poder ordenar. Aquí, simplificar o simplificar, simplemente es conceptual. Le dan muy bien cada pregunta. Y la pregunta 4 es un problemita. Es decir, cuál es mayor y cuál es menor. Teniendo en cuenta estas reglas que hicimos acá. ¿Listo? Entonces, esa es la actividad que ustedes tienen para el próximo martes 10 de agosto. ¿Listo?